Episodio 1, la primera revelación, y los justos temblaron antes que los culpables. ¿Qué pasa cuando Dios ya no habla con profetas, sino con errores? No fue un rayo, no fue un terremoto. La primera revelación cayó como una pluma sobre el altar mayor de una iglesia olvidada en el norte de Jalisco. Nadie la vio, nadie la oyó, pero el anciano que limpiaba los bancos cada mañana amaneció mudo. Y sobre su lengua, escrita en llagas, aparecieron 7 palabras. El que calla, no será perdonado. El Vaticano nunca reconoció el fenómeno, pero el pueblo dejó de rezar, porque cada vez que alguien intentaba decir Dios te bendiga, el eco devolvía otra frase. ¿Y quién bendice a Dios cuando se rompe? La revelación no vino como un libro, ni como un ángel, vino como duda sembrada en corazones demasiado fieles para dudar, y así comenzó el resumen poético de las revelaciones. No con una voz, sino con un error divino que nadie se atrevía a corregir. La primera revelación no fue un mensaje, fue una grieta en la certeza, un espejo sin reflejo en la iglesia, y la certeza de que incluso el Creador puede cambiar de idea. Esa noche, las estatuas sudaron, los crucifijos giraron en silencio, y el anciano sin lengua se arrodilló ante el altar vacío, no para pedir perdón, sino para escuchar lo que vendría. Episodio 2, la segunda revelación, cuando los ángeles dejaron de cantar. No fue el silencio lo que asustó al cielo, fue el eco de una voz que nunca debió subir. En el convento de San Aurelio, una novicia escuchó lo imposible, durante el rezo de laudes, mientras las hermanas entonaban el Gloria. Ella alzó la vista y vio que las pinturas del techo, aquellas donde los ángeles flotaban en himnos eternos, tenían la boca cerrada, pero no pintada, sellada. Esa noche, soñó con alas sin dueño, miles, cubriendo el cielo como plaga de oro apagado. Y en medio, una figura sin rostro susurró: cantar es obedecer, callar es recordar. Al despertar, la iglesia amaneció sin aves. Las campanas no sonaron, y el coro se ahogó en sí mismo. Nadie podía entonar un salmo sin que las palabras cambiaran a mitad de frase. El Padre Nuestro terminó en Padre ausente. El Amén se volvió aún. El Vaticano envió un musicólogo litúrgico para estudiar el fenómeno. Su informe final consistía en solo una línea, escrita con temblores. No es que los ángeles hayan caído, es que empezaron a dudar. La segunda revelación no vino de fuego, ni de truenos sobre el mar, vino de un cielo mudo, que dejó de responder por compasión, y empezó a escuchar por necesidad. Esa noche, la novicia desapareció, dejó solo una nota, escrita con lágrimas secas. Si los que cantaban en el cielo han callado, ¿qué canto espera ahora de nosotros? Desde entonces, ninguna misa volvió a tener música, y algunos aseguran que si te atreves a cantar solo en la oscuridad, no serás el único que escucha. Episodio 3, la tercera revelación, el día que el infierno pidió disculpas. ¿Qué hace un abismo cuando descubre que fue cavado por error? El 13 de mayo, a la hora nona, los relojes del Vaticano se detuvieron por exactamente 6 minutos y 60 segundos. No hubo terremoto, no hubo eclipse, pero los sacerdotes de alto rango comenzaron a sangrar por los oídos. Y los espejos del Palacio Apostólico reflejaron llamas, no externas, internas. Ese mismo día, en 7 iglesias del mundo, simultáneamente, apareció un mismo mensaje en los muros, grabado sin manos humanas. No quise quemarlos, solo quería que me escucharan sin gloria. Nadie supo quién lo escribió, pero todos sabían de dónde venía. En Perú, una anciana exorcista que nunca había hablado en público, fue hallada rezando en lenguas mientras sonreía. Dejó una carta en su lecho. El infierno nunca fue trono del mal, fue hospital de las almas que Dios no supo consolar a tiempo. En Jerusalén, el muro de los lamentos lloró literalmente agua salada. Y en Roma, el humo de las velas benditas adoptó forma humana por un instante, y se arrodilló. No ante el altar, ante los fieles. La tercera revelación no ardió con rabia, ardió con vergüenza. El fuego no quemó, solo reveló el rostro agrietado de una justicia que nunca entendió el perdón. Y así, por primera vez en la historia del dogma, los teólogos tuvieron que considerar lo impensable. ¿Y si el infierno no fue castigo, sino autocrítica divina? Desde entonces, las confesiones se llenaron de silencio, no por miedo a lo que se había hecho, sino por no saber si seguir temiendo al fuego, o empezar a comprenderlo. Episodio 4, la cuarta revelación, el día en que María lloró por los vivos. No lloró por los pecadores,
ni por los muertos. Lloró por los que dejaron de querer salvarse. La aparición no fue en una cueva, ni en una montaña, fue en una pantalla, durante una transmisión en vivo de una parroquia en Filipinas. Mientras el sacerdote elevaba la hostia, una silueta apareció justo detrás del altar, femenina, luminosa, pero inmensamente triste. No hablaba, no flotaba, solo miraba directo a la cámara, como si no buscara creyentes, sino testigos. Y en sus ojos, una verdad insoportable. Lloraba sin consuelo. Las lágrimas no eran de agua, eran de ceniza. Ningún milagro ocurrió, solo la imagen, y el silencio más absoluto jamás captado por un micrófono. En menos de una hora, la transmisión fue eliminada. La parroquia cerró, pero millones lo vieron. Y esa noche, en cientos de ciudades, miles de personas soñaron lo mismo. Un campo infinito lleno de cruces. Cada una tenía nombre, cada nombre aún estaba vivo. Y María, de rodillas, con las manos sangrando, suplicando no por sus muertes, sino por sus decisiones. La cuarta revelación fue un rostro sin palabras, un llanto sin promesas, y la certeza de que el amor maternal también se cansa de no ser escuchado. En Fátima, la estatua de la Virgen amaneció cubierta de polvo. No llovía desde hacía semanas, pero al mediodía, un joven ateo que pasaba por allí escuchó una voz: «No me niegues a mí, ya te has negado suficiente a ti mismo». Desde entonces, las iglesias han dejado una vela encendida no por los difuntos, sino por los vivos que ya no se buscan. Episodio 5, la quinta revelación, cuando los elegidos comenzaron a esconderse. ¿Y si los que fueron tocados por la luz comenzaran a temer lo que viene con ella? No huyeron por miedo al infierno, ni por vergüenza, huyeron porque sabían algo que los demás aún no podían soportar. La verdad no viene vestida de gloria, sino de grieta. En Colombia, una joven clarividente que había sanado a decenas desapareció tras recibir una última visión, una hoja blanca, sin texto, que ardía por dentro. En España, un sacerdote con fama de ver ángeles dejó de oficiar misa. En su diario, dejó escrita una sola frase: «Nos eligieron, no para salvar al mundo, sino para verlo caerse desde la primera fila». Y en Nigeria, un niño de 7 años que hablaba en lenguas y predecía tormentas, pidió ser encerrado bajo tierra para no escuchar más lo que viene. Los profetas dejaron de hablar, los videntes, de ver, los estigmas ya no sangraban, porque nadie se atrevía a mirar de frente. La quinta revelación no fue aviso, fue rendición. Los elegidos no perdieron la fe, perdieron el deseo de ser vistos como faros, cuando sabían que ya nadie quería la luz. Los pasajes más oscuros de las escrituras comenzaron a desaparecer misteriosamente de ciertas Biblias. En su lugar, espacios en blanco. Pero los que sabían leer más allá de la tinta entendieron. No era censura, era compasión. Porque lo que venía, la sexta revelación, ya no podría detenerse. Y los que antes se decían elegidos, ahora rezaban en secreto, para no ser encontrados. Episodio 6, la sexta revelación, el evangelio que fue escrito con gritos. Hay escrituras que no nacen en papel, nacen en el grito de alguien que ya no pudo callar. Comenzó en hospitales, pacientes terminales, en estado de coma. Comenzaron a gritar frases completas en lenguas que no conocían. No era delirio, era dictado. En las paredes blancas de sus habitaciones aparecían marcas en forma de letras torcidas, quemadas, como si cada palabra se hubiera escrito con la garganta de alguien que ya no tenía voz. En Argentina, un médico grabó una secuencia completa, 14 frases que se repetían con precisión milimétrica en diferentes cuerpos, en diferentes países. Y la más espeluznante de todas, no fue la serpiente quien habló primero, fue el eco del deseo de Dios, antes de conocerse a sí mismo. En la India, una anciana devota comenzó a llorar sangre mientras pronunciaba una oración jamás oída, pero que todos comprendieron sin traducción. Una frase simple, terrible: «Lo que lees, ya lo llevas dentro». La sexta revelación no necesita tinta, solo una garganta rota. No es evangelio de fe, es testamento del grito más antiguo, el que no fue escuchado en el cielo, y cayó hasta hacerse palabra entre cenizas. La Iglesia intentó negar los hechos. El Vaticano cerró las investigaciones, pero los sonidos se colaban en los templos, durante la misa, durante el silencio, y de pronto, sin aviso, alguien entre los fieles comenzaba a gritar, no de dolor, de verdad, una verdad que nadie quería conocer.
Pero todos ya sabían. Desde entonces, muchos dejaron de leer en voz alta, porque se dice que el Evangelio nuevo elige al lector. Episodio 7, la séptima revelación, cuando el silencio quiso ser Dios. Después del fuego, de los gritos, del llanto, vino el silencio. Pero esta vez, el silencio no venía a calmar, venía a reinar. No era ausencia de sonido, era una presencia sin palabras. En Jerusalén, las campanas dejaron de sonar, no por avería, porque ya no se les permitía hacerlo. En Roma, los cánticos cesaron, los monjes abrían la boca, pero sus voces no salían. Y aún así, todos los escuchaban. Un eco sin fuente, una voz sin garganta. Era el silencio que exigía ser adorado. Los textos sagrados comenzaron a borrarse lentamente. No por fuego, por olvido. Los fieles abrían sus Biblias y encontraban páginas blancas. Pero sus ojos leían igual, porque ahora, la fe no venía de lo escrito, venía del vacío. La séptima revelación no habló, no gritó, se sentó en el centro del altar, y miró como todo lo dicho se inclinaba ante lo no dicho. Una noche, una niña preguntó, ¿dónde está Dios ahora? Y su madre, temblando, le respondió, en lo que ya no nos atrevemos a nombrar, porque cuando el silencio se sienta en el trono, todo lo dicho queda condenado. Desde entonces, los sermones se dan en susurros, las oraciones, con los ojos, y los santos han comenzado a cerrar sus bocas de piedra. No por vergüenza, por obediencia, porque el último Dios no vino a hablar, vino a escucharlo todo. Y ahora, lo único que Él exige, es que tú calles. Poema final, el eco de las 7. El justo tembló antes del reo, porque supo que el juicio no vendría de fuera, sino del rostro que evita el espejo. Los ángeles callaron su canto, no por miedo, sino porque la duda entró en sus alas, como un susurro con nombre olvidado. El infierno bajó la mirada, no en derrota, sino en culpa, por haber gritado lo que el cielo jamás confesó. María lloró por los vivos, porque los muertos aún esperan redención, pero los que caminan sin alma, ya no escuchan ni a una madre arrodillada. Los elegidos se escondieron, no por cobardía, sino por ver lo que viene, y saber que la luz también condena. Un evangelio sin tinta fue gritado, letra por letra, con gargantas rotas, porque la verdad no cabe en papel, solo en la herida. Y al final, el silencio se hizo Dios. No dijo nada, no pidió nada, solo esperó a que tú decidieras si querías seguir hablando o empezar a entender.